Sí, mamá. Estoy bien. Que sí, que estoy comiendo bien. Merendando, sí, todo. ¿Pan con chocolate? Hostia, te dejo que se me acaba de ocurrir algo. Pan con chocolate es una mezcla bestial. Pero si te paras a pensar cuál sería el mejor pan para comer con chocolate, a mí me da por viajar a China. A por un pan bao mullidito y calentito que creo que sería perfecto, no creo, estoy seguro, para hacer el mejor pan de chocolate que jamás hayas probado. Vas a poner 25 gramos de levadura fresca o 14 o 15 gramos de levadura seca, un par de cucharadas de azúcar y lo mezclas bien. Aquí vas a poner 300 gramos de harina normal, una pizca de sal, una cucharada de aceite de oliva, le vas a poner también la ralladura de media naranja y lo remueves todo bien. Vas a ir añadiendo poco a poco el agua con la levadura. Verás que ahora la masa ya prácticamente no se te pega a las manos. Tienes que incorporar bien toda la harina. No tendrás que amasarla demasiado. Con 5 minutos más o menos es suficiente. Si ves que se te pega un poquito, le puedes añadir un poco de harina. De todas formas, con esto ten cuidado, porque si le pones mucha harina, harás que la masa te quede demasiado dura y quieres una masa súper suave y esponjosa. Amasar, aparte de que relaja la leche, es algo muy sencillo. Es simplemente mover la masa. Si tú tiras la masa, la estiras y la vuelves otra vez, la estiras y la vuelves otra vez, estás amasando. No hace falta ser un experto para hacer esto, cualquiera lo puede hacer. Verás que la masa que te queda es, fíjate, es suave, es blanda, no se me pega a las manos y tiene que quedar muy lisa. Te la vas a meter hacia adentro, así, va haciendo pliegues, para que quede una bola perfecta. Y cuando la tengas, le das la vuelta, aprietas y giras, aprietas y giras, aprietas y giras. Le vas a poner un chorrito de aceite por encima, la cubres bien y te la llevas al bol. Y lo dejas reposar hasta que doble el tamaño. Vale, pues cortamos. No corta nada, vamos a hacer el relleno. Para hacer el relleno vas a poner en un cazo a calentar un vaso de leche y le vas a colocar 3 bolsitas de té. Esto es muy importante, tiene que ser 3 porque queremos mucho sabor a té. Y justo antes de que empiece a hervir, lo sacas. Vas a echar un par de cucharadas de azúcar, remueves bien, sacamos las bolsitas de té y mientras está caliente, importante que no se enfríe, le pones unos 250 gramos de chocolate, lo remueves bien hasta que quede totalmente liso y te quede una textura así. Lo echas dentro de un bol y lo pones a enfriar. Ha pasado más o menos unos 20 minutos, ha subido el doble, lo vuelves a amasar y te lo vas a cortar en 4 piezas. Y con cada pieza lo que vas a hacer es aplastarla, meterla hacia adentro con 4 pliegues, volver a darle la vuelta y hacer exactamente lo mismo que hiciste con la bola grande. Y vas a por el relleno. El chocolate ha estado más o menos 1 hora en el congelador, está duro como una piedra y lo que tienes que hacer es calentarlo un poquito en la base para que se despegue, lo sacas y lo cortas en 4 o 5 trozos. Vas a coger ahora la masa, abres el pan, pones el chocolate, cierras bien por 4 lados, le das la vuelta y lo vuelves a girar. La gracia de este pan es que no lo cocinas al horno, lo cocinas al vapor. Vas a tener que tener una olla llena de agua, le pones una rejilla y vas a colocar los panes separados porque crecen dentro de la olla. Siempre empieza el bao con el agua fría. Lo tapas, lo vas a dejar 5 minutos reposando y después de 5 minutos enciendes el fuego al máximo. Cuando el agua empiece a hervir,
Lo bajas y lo cocinas otros 8 minutos. Puedes rellenar el pan de lo que sea. Frambuesas, a las que les vas a echar una cucharada de azúcar y un buen chorro de vinagre de Jerez. Las mezclas y haces lo mismo que hiciste con el chocolate. Y lo tienes. El pan ya está listo, apagas el fuego, pero muy importante, déjalo reposar, no abras la tapa, sé paciente. Y el motivo por el que hemos montado todo este lío... ¡Wow! Pedazo de pambao de chocolate. Te tiene que quedar un pan súper mullido. Y mira. Relleno de chocolate calentito. Mezcla la levadura fresca con agua caliente y el resto de ingredientes. Amasa y deja reposar 1 hora. Infusiona la leche con té, funde el chocolate dentro y resérvalo en el congelador. Separa la masa en bolas, rellénalas con trufa de chocolate y deja reposar en la vaporera antes de encenderla y cocer tus baos. No, mamá. La naranja entera no, rallada con la harina. El chocolate dentro. Al horno, no al vapor. No, mira, mejor te mando un paquete, ¿vale? Te quiero. Chao.